Bien, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro la carta a los Hebreos. Y bien, carta a los Hebreos capítulo 11, vamos a ver hoy una prédica que hemos titulado La fe del aquí y el ahora, o la fe en la palabra eterna. La fe el aquí y el ahora, o la fe en la palabra eterna. Muchos de pronto hemos estudiado este fragmento de la escritura en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que muchos dicen los héroes de la fe. Yo le puse el salón de la fama de Dios, donde están todos los héroes de la fe, y donde también está tu nombre, donde también va a estar tu nombre, donde también tú estás haciendo una historia, donde también tú estás bueno, ¿sí? ¿Crees que sí se bajaron las pilas? Vamos a sacar un poco la... Bien, el Salón de la Fama, les decía, ¿no? El Salón de la Fama, lo puse yo de Dios, donde están todos los héroes de la fe. Vamos a ver algunos de los héroes y la fe. Vamos a leer, ¿qué le parece? La palabra de Dios dice, ¿ya lo tienen todos? Hebreos 11, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En esta traducción dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Sí? Es decir, que la fe, si no se ve, ¿qué quiere decir? Que no está basada en los sentidos. ¿Sí? Porque si basáramos la fe en los sentidos, entonces nos extraviaríamos. Que de pronto muchas veces podemos estar así extraviados, porque a veces lo que vemos, dice en el libro de Romanos, porque lo que se ve no es esperanza. ¿Sí? Andamos por fe. Recuerden que andamos por fe, no por vista. No andamos por nuestros sentidos. La fe no puede estar basada en nuestros sentidos, en lo que tú ves, en lo que tú vives, en lo que tú tocas, en la adversidad que te toca enfrentar. ¿Sí? Porque se puede ver desolado el panorama, se puede ver terrible. Y es tiempo de que entendamos por qué se ve terrible. Porque aún estamos en este sistema de cosas corrupto, perverso, donde hay adversidad, donde el enemigo te ataca porque tú eres un cristiano, porque tú eres un salvo, porque tú traes aquí un título que dice salvo, sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el enemigo hace su tarea, meterte el día cada rato, hacer que tú reniegues de la fe. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe viene a través de tu relación con Dios. No es por lo que tú estás viendo. Por eso la prédica es la fe del aquí y el ahora. Muchas veces entramos a la iglesia, muchas veces, como les he dicho, hemos transmitido mal este evangelio y lo anunciamos como una terapia psicológica. Ve y vas a sanar, toda tu vida va a estar bien, va a estar perfecta. Y la realidad es que no es esa. La realidad es que lo importante del mensaje es que la salvación de tu alma y de mi alma, eso es lo que ya hemos ganado y lo que hemos obtenido. ¿Sí? El enemigo se levantó desde la creación del primer hombre y la mujer para anular, para avergonzar a la creación de Dios que somos tú y yo. El plan original de Dios no ha cambiado. Él quiere que estemos con Él eternamente. Eso era como por lo que diseñó a Adán y a Eva. Y tú debes de saber que el enemigo te odia a muerte, él quiere destruirte, quiere acabar tu vida, quebrar tu mente, tu corazón, toda tu fe la quiere hacer pedazos. ¿Por qué? Porque aunque tú y yo también hemos cometido errores, porque aunque tú y yo pecamos deliberadamente, porque aunque tú y yo nos equivocamos y no conocimos a Dios en nuestras vidas desde una infancia, aún a pesar de todo, se derramó sangre por tu
pecado. Y porque tú y yo tenemos esa oportunidad de poder estar con el Señor para siempre, y Él ya no la tiene. Por eso te odia, por eso odió a Adán, odió a Eva y a toda su descendencia. Por eso odia a aquellos que van a ir con el Padre, que van a ir con Jesucristo. Él viene de allá, Él fue arrojado de allá, Él sabe lo que hay allá. Por eso quiere que tú no llegues, por eso quiere debilitar tu fe, por eso Él quiere que tú no creas a esta palabra eterna. Y por eso muchas veces cuando nos acercamos a la iglesia, las cosas no se componen rápido. De pronto la familia sigue teniendo problemas. En lo que ponemos nuestro corazón y nuestra esperanza nos traiciona, nos abandona, ¿sí? Porque siempre ponemos nuestra fe en el hombre, en el aquí y en el ahora, en el quiero una pareja para estar bien, en el quiero dinero para estar bien, en el aquí y el ahora, lo que puedo tocar. El dinero me hace feliz. La droga me hace feliz, el alcohol me hace feliz, las amantes me hacen feliz, el aquí y el ahora, en lo que puedo tocar. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve, lo que no se ve. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, porque por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Caín alcanzó mejor testimonio, porque su ofrenda era la sombra y figura de los bienes venideros, que también habla en esta carta a los hebreos, de lo que habría de venir, la sustancia, lo que daría la libertad al hombre. Recuerda que, ¿por qué le agradó la ofrenda de Caín a Dios? Porque era una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque para vestir al hombre y cubrir su pecado, tuvo que haber un sacrificio en el huerto del Edén para cubrirlo con bienes, cuando el hombre quiso cubrirse con hojas de higuera. Por eso acepta con agrado esa ofrenda, porque es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por la fe, Abel ofreció más agradable su ofrenda. Y por la fe tú y yo tenemos entrada al reino celestial. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que derramó su sangre, en aquel que nos vistió, que nos lavó con su sangre. Adán y Eva fueron vestidos con pieles. Pero tú no solo fuiste vestido, tú fuiste lavado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe debes de creer que tienes lo más hermoso. No importa lo que esté pasando, no importa lo que veas, no importa si lo que estás viviendo parece que no hay esperanza en ello. No importa que parece que todo está contra ti, que aún las personas que te rodean te acusan, te humillan, no importa. Porque ¿sabes qué? Por la fe, el Señor nos ofreció el Cordero de Dios que quita el pecado. Y tú y yo lo creemos, como el creyente Abel, ¿sí? Que ofrecemos ese sacrificio. Que más que ofrecerlo, lo aceptamos, lo creemos. ¿Sí? Creemos que tú no tuviste que hacer nada, que yo no tuve que hacer nada. Que lo único que te libró es la misericordia, la gracia de Dios, y que tú no tuviste que hacer nada. Por la fe lo crees, porque andábamos muertos sin delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, porque si algo le sobra al Señor es misericordia. Él es rico en misericordia. ¿Sí? Vamos a leer el otro versículo. Vamos a seguir leyendo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No había un prototipo, no había un camino que seguir. Antes de Enoc no había otro que hubiera sido traspuesto. Pero Él abre ese camino, la sombra y figura también de los bienes venideros.
¿Cómo fue ascendido nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén? ¿Cómo fue ascendido? En gloria. Fue traspuesto, fue levantado de los dolores de la muerte. Y entonces dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Por la fe. Esto es una sombra y figura también de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe, tú y yo lo creemos, porque sonará la trompeta con voz de mando, y los muertos en Cristo, los que duermen, se levantarán primero, y luego tú y yo, los que estemos en ese momento, seremos arrebatados por el Señor. ¿Sí? Por la fe, Enoc fue traspuesto. Y por la fe yo lo creo, que los discípulos vieron ascender a nuestro Señor Jesucristo, y que tú y yo tenemos esa oportunidad. Y el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, te levantará a ti y me levantará a mí en el día postrero, ¿sí? Y nos dará un cuerpo donde ya no habitará este pecado, esta debilidad humana, esto que me derrumba, esto que me derriba, esto que me hace sentir que no hay esperanza. Por la fe. Vamos a seguir. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, ¿qué es lo que te estoy hablando? ¿Sin fe en quién? En aquel que abrió un camino, en aquel que se anunció a ti y a mí, te dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por la fe en Cristo Jesús, en Cristo. Porque todo aquel que cree en Él será libre. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Porque ya no es usted esclavo del pecado. Porque el Hijo queda para siempre en la casa y el esclavo no queda para siempre en la casa. Así dice la preciosa Escritura. Pero usted, al ser justificado por el Hijo, quedará en la casa del Señor, el Rey de Reyes, de nuestro Dios Todopoderoso, para siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es creer que Jesucristo murió por mí, para el perdón de mis pecados. La fe es aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador para el perdón de mis pecados. No son mis obras, no es lo que yo haga bien, no es lo que yo me porte bien. Cristo no te pide: ven con 7 años, 6 años de portarte bien. Él te dice: toma la gracia, ahí está. He trazado el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que tú tienes que hacer es tener fe. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo, hombre. Y tú lo debes de creer. Eso es en lo que gira toda la fe del cristiano. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: porque es necesario que el que lo busca, el que se acerca a Él, crea que Él existe. Debemos de poner nuestra fe como el fundamento y el principio para nuestra vida. Y es la forma en la que Dios trata con la humanidad. Que Él pone el camino. Y debes de creer que Él existe, que le hay, que lo has encontrado y que no hay otro lugar a donde ir. Tu larga experiencia en el mundo, tu vida y mi vida en el mundo, nos deben de hacer entender que no hay otro lugar a donde ir. Fe, hablamos de fe del aquí y el ahora. Nuestra primera sociedad nos falló. Nuestros padres, al no haber conocido de Dios, nos fallaron. La mujer, el hombre del cual pusimos nuestra fe, nuestra esperanza, nos fallaron. En los hijos pusimos nuestra esperanza y nos fallaron. Nos han herido. Se han burlado de nosotros. La fe en el aquí y en el ahora. Pero tu fe debe de estar cimentada. Que creas que Él existe. Que creas que no es lo que estás viendo, no es el problema al que te estás enfrentando, no es la adversidad a la que te estás enfrentando, no es la falta de amor a la que te estás enfrentando.
sino que hay uno que ya te amó y tú no lo quieres así. No lo quieres sentir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y tú y yo andamos buscando el amor en el hombre, andamos buscando el amor en los padres, en los hijos. Y te van a fallar y te van a seguir fallando, aunque estén dentro del camino. Porque es necesario que tú y yo creamos que lo hemos encontrado y que Él hay, o sea, que Él existe, que Él está ahí. Vivimos la era después de Cristo. Yo no lo vi morir, pero sí sé, lo he sentido en mi vida. Lo he sentido en los momentos de angustia, de tribulación, de prueba, de dificultad, de enfermedad. Y he vivido ese salmo. En mi angustia invoqué a Dios y Él me respondió. En mi angustia, en mi momento de aflicción. No lo veo, pero yo oro y le digo, en mi angustia clamo a ti, Señor, porque no tengo a dónde más ir, porque todos los lugares a donde fui me fallaron, me humillaron y no me dieron lo que yo esperaba. Porque el que se acerca es necesario. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, que Él está ahí. ¿Cómo vas a ver? Todavía no. Hay una promesa que dice que lo veremos cara a cara. Lo que te decía que está en Tesalonicenses, en Corintios. Dice, luego nosotros y los que durmieron, seremos arrebatados juntamente todos en las nubes, para recibir al Señor en el cielo y estar para siempre. ¿No dice el Apocalipsis? El que no me negare, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. ¿Y quién es el que crees que va a pronunciar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es la fe del aquí y el ahora, es la fe en la eternidad. Por eso tienes que empezar a dejar de ver las cosas con tus sentidos, con tu mente, con tu entendimiento. Tienes que abrir los ojos espirituales. Tú visualízate ahí en ese momento, imagínate diciendo, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos llorado, y te imaginas al Señor Jesucristo confesando tu nombre y el mío, ahí diciendo, pasa, siervo fiel, porque en lo poco me fuiste fiel y ahora en lo mucho te pondré. Pasa, has acabado la carrera, has guardado la fe. Ven. Dice Pablo, por lo cual me está guardada la corona de justificación que me dará el Señor en aquel día. Pasa, ven. ¿Cuáles son sus nombres? No. Luz. Imagínense. Luz, pasa. Y todos los ángeles expectantes así viendo. Naomi, pasa. Porque el que no me negare lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínate vivir una eternidad. Es tiempo de cambiar la fe del aquí y el ahora por la fe en la palabra eterna. Imagínate, Itzel, pasa, sierva pequeña, ten tu corona. Invito a que anheles eso en tu vida. Deja de buscar lo que aquí se va a quedar, lo que aquí va a perecer. Tus hijos, tu esposo, tus padres son prestados, ¿sí? No te pertenecen. La palabra dice: herencia de Jehová son los hijos y corona de los abuelos los nietos. No nos pertenecen, ¿sí? Por eso no debemos de amarlos más que a nuestro Dios. El que cree en Dios es necesario. Si lo está buscando, crea que existe. Y si Él existe, es algo más grande, más fuerte que tu adversidad, que mi adversidad, y que los afectos que podamos tener por cualquier ser humano. Y dice que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador. Me hace recordar el padre de la fe, ¿no?
cuando le dice: hey, yo soy tu Dios y mi galardón viene contigo. Antes de que lo sacara a la tienda, y le dice: ¿de qué me hablas? Si estoy sin hijo, y el que va a heredar todo es ese Damaseno Eliezer. Porque Abraham en ese momento estaba poniendo la fe en el aquí y el ahora, en lo que se puede ver, estaba usando sus sentidos, pero no estaba atendiendo a la palabra eterna de Dios. De tu descendencia saldrán reyes. Será tu descendencia como la arena del mar, tal y que no se podrá contar. Pero él estaba viendo la fe del aquí y el ahora, la fe de nuestra era. En mi época me acuerdo que teníamos que formarnos en los teléfonos para llamarle a nuestros amores. Ahora ya está todo muy express, el aquí y el ahora. Ahora ya las enamoran con un corazoncito por WhatsApp. Ahora ya hasta puede ser infiel también por Facebook, Messenger. Ahora es el aquí y el ahora, todo rápido. Vamos, él es mi novia, vámonos, ni siquiera lo piensas. Por eso luego nos vamos con el primer descalabrado, descalabrada que nos encontramos, ¿sí? El aquí y el ahora. No esperamos los tiempos, las promesas de Dios. No quiero, ¿cómo? Eso tarda. Y Abraham decía: no, Señor, ¿qué me darás si ando sin hijos? O sea, ¿de qué me sirven tus galardones? Casi lo que le está diciendo: si ando sin hijos. Casi le está: no, ya te tardaste, Señor. Bueno, casi me lo imagino así. Yo soy mucho de meterme a analizar los personajes, ¿no? Bueno, los actores. Casi me lo imagino diciendo: ¿y eso que eres Dios? Pero ya te tardaste, es que era para hoy, papi. Ya llevo 5 años en la iglesia. Ya llevo 10 años en la iglesia. Ya te tardaste. Él es galardonador. Y por eso es lo primero que debemos entender tú y yo. Mira, Dios no prometió confort en emociones. Dios no prometió que tú estarías bien. Dios no prometió que tú tendrías la mejor familia, el mejor trabajo, que estarías incrustado dentro de la mejor sociedad. Pero hay algo que sí prometió Dios: vida eterna. Él prometió vida eterna. Ese es el galardón más grande. Que venimos de una naturaleza caída, una naturaleza que trajo fundación a través de Adán. Por uno que desobedeció entró la muerte a tu vida y a la mía. Y el galardón más grande que puedes obtener tú, que puedo obtener yo, es el regalo. Fíjate lo que te estoy diciendo: galardón, premio. Pero un galardón se puede entender que es para alguien que lo ha obtenido. Un galardón, una medalla de oro o de bronce para las justas olímpicas, una copa para los que llegan a la final en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol. Pero este galardón, tú y yo no lo merecemos. Y a lo mejor ahí radica el problema de hoy. Que como no lo ganaste, a lo mejor a veces se te olvida que el galardón de Dios ahí está. Y que es galardonador de los que le buscan. Tú ya tienes un galardón enorme. Tú ya tienes el galardón de galardones. De tal manera, amor, porque en esto se demuestra el amor, no en que tú y yo lo hemos amado primero, sino que Él te amó a ti primero. Porque aún sabiendo, nunca me cansaré de decirlo de esta manera, siempre lo digo, porque aún sabiendo cómo éramos, cómo habríamos de ser, Él muere por ti, por mí. Él murió cuando yo todavía no nacía. Mi Dios es omnisciente. Él sabía que Julio iba a hacer todo lo que iba a hacer. Y aún así dijo: le voy a dar una oportunidad. Voy a mandar a un predicador para que le hable de mi palabra. Lo amo. Y
Dios te ama. Ese es el galardón también, que Dios te ama. Dios te ama. Tienes que creerlo. Dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo, amada iglesia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo. Y también este hombre también fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es la certeza, fíjate cómo abre el primer versículo. Es la fe, la certeza de lo que no se ve. Por la fe, Noé le creyó a Dios acerca de algo que no sucedía en el mundo antes del diluvio. Es decir, tú y yo sabemos que no existía la lluvia cuando se le manda a construir el arca a Noé. No existía la lluvia. Y por la fe Noé lo cree y construye el arca. Y eso hace que su familia sea salva. Pero lo peor es que condenó a los que no creyeron por la fe. Por eso tú debes de creer más allá, mi hermano. Yo no sé qué promesa te haya dado Dios. Yo no sé de pronto qué fue lo que te cautivó de la palabra. Pero tienes que aferrarte a esa promesa. Tal vez todavía no se cumple, tal vez se ha cumplido a medias. Pero aférrate a esa promesa. Como Noé, pregonero de justicia, aunque no había visto nunca sobre lo cual se le había advertido. Tú y yo no vimos a Jesucristo. Tal vez Dios no te va a mostrar cómo es el reino de los cielos. Pero si tú empiezas a creerlo en tu corazón, si empiezas a creer a lo escrito, te va a dar del maná, te va a dar el árbol de la vida. Debes de creer. Vamos a seguir leyendo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Y dice que moró como extranjero en la tierra que se le había prometido. Qué gran contrasentido, ¿no? Imagínate, o sea, una promesa, todo esto te lo voy a dar. Pero mientras habitaba en esa tierra, habitaba en tiendas, como extranjero. ¿Cuál es el paralelismo? Finalmente, cuando Abraham es sacado de su tienda y que le dice el Señor, ve a las estrellas, así será tu descendencia. Y entonces cuando dice, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y más adelante, nuestro Señor Jesucristo dice, porque Abraham se gozó en ver mi día. Porque ¿sabes qué es lo que vio el creyente Abraham? Ya vio más allá que una tierra prometida. Se gozó en ver el día del Señor. Desde lo que era la muerte en la cruz, todo el pueblo que habría de ser salvo, todo lo que le prometió a Abraham. En tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso tú y yo formamos parte con el creyente Abraham. Porque así como él le creyó a Dios sin haber visto lo que se le ofrecía, así también tú y yo creemos en Dios sin ver lo que nos ofrece la palabra de Dios. Por la fe. Por la fe. Y así debemos de entender que él moró un tiempo en esa tierra. Y no un tiempo. ¿Cuánto tiempo moró como extranjero en la tierra prometida, mis amados hermanos? Más de 100 años. ¿Cuánto tiempo moró como extranjero en la tierra que Dios le prometió? A ver, comercial,
para que se espabilen, porque los veo medio enojados. A ver. A ver, piensen. ¿Qué creen que yo tampoco sé? A ver, no, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Toda su vida. Porque él no recibió la tierra prometida. Ahí está el detalle. Fíjate, por la fe, Abraham habitó en tiendas. Aunque la tierra no se le fue dada a él, pero él creyó a la promesa de Dios. Porque ¿a quién se le dio la tierra? ¿A quién se le dio la tierra? A las tribus, ¿sí? Pero mientras él fue como un extranjero en esa tierra, nómada, dice, habitó en tiendas. Los nómadas no tenían estabilidad. ¿Qué crees? Por eso, amada iglesia, no esperes estabilidad en este mundo. Tú habita como si habitáramos en tiendas. No ames este mundo ni lo que hay en él. Y no quiero decir, voy a retomar otra vez la cuestión de la familia. No quiero decir que odies a tus padres, a tu madre, a tus hijos, no, a tu pareja. Pero recuerda que nada de lo que hay aquí es pertenece. Por la fe, entonces, ahora tú y yo habitemos en este mundo como extranjeros, porque tu patria está en los cielos. Por la fe, habitemos, transitemos, caminemos, vivamos en este mundo como extranjeros, porque este es un pasillo nada más, este es un paso nada más, pero este mundo no es tuyo. Y por eso la incomodidad, y por eso el empuje, y por eso la adversidad, y por eso el odio. Porque sabes que esta no es tu patria, ni la mía. Por la fe, el creyente Abraham habitó en tiendas. Por la fe tú debes de creer que no importa lo que pase, no importa lo que te esté doliendo, es pasajero. Es pasajero. Porque Apocalipsis dice que nuestro Señor limpiará tus lágrimas y mis lágrimas, que allá no hay afán, que allá no hay tristeza. Así que mira, habita aquí como un extranjero. Por la fe creo. Vamos a seguir leyendo. Cierra con eso, es lo que digo. Somos Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, y tú y yo también somos coherederos de esta promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate lo que por la fe, Abraham habitó en tiendas como extranjero en la tierra prometida. No le importó al final, ya después de la tierra prometida, cuando le reclama a Dios y que le dice, y yo soy tu Dios galardonador, y él dice, ¿qué me darás si ando sin hijo? ¿De qué herencia hablas? Pues yo no entiendo. Pero cuando sale de la tienda de campaña y ve las estrellas, y pasa lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Abraham se gozó en ver toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que inclusive te puedo decir de alguna manera te vio a ti y a mí justificado, limpiado, lavado por la sangre del Cordero. ¿Y qué dice la palabra en Apocalipsis? ¿Qué dice Juan? Por la fe, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esta ciudad, amada iglesia? ¿Cuál es esta ciudad? Juan dice, porque yo vi descender del cielo a Jerusalén, ataviada como una novia, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Por eso al final ya no le preocupó si le daba o no le daba esa tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor es Dios. Esa ciudad donde estaremos tú y yo, esa ciudad donde estaremos tú y yo, las calles de oro, mar de cristal, ¿sí? Lo que cantaban hace rato, Jerusalén, qué bonita eres. Por eso tú visualízalo, tú vete ahí, tú sitúate ahí, ¿sí? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes tocar? No, pero ten la certeza
es la certeza de lo que no se ve. ¿Ok? ¿Sí? Imagínate ahí, siendo padre. Yo, Juan, vi a Gran Jerusalén, de lo que está hablando aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso? Vamos a seguir leyendo. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque si en algo es especialista, mi amado Dios, es que hacer de lo imposible posible. De lo que para ti es difícil e imposible, para Dios apenas es nada. ¿Sí? Esto ya lo he visto, ya lo he tocado. Es que Dios, o sea, tú y yo debemos de entender todo esto. Abraham fue llamado a los 75 años. Sara por ahí rondaba, tal vez entre los 72, no recuerdo ahorita. Pero, o sea, entiende la palabra, lo que dice que Dios habla con Abraham y le dice: ve a una tierra que te voy a dar, ve y te voy a dar una descendencia grande. Y Abraham no dijo nada. Abraham creyó en Dios. Pero si fuera bajo nuestro razonamiento humano, bajo la fe del aquí y el ahora, le diría: Señor, tengo 75 años, mi mujer es estéril. No atrás en la escritura dice, pero Sara era estéril. Te lo remarca ahí. Bueno, casi me lo reescribe. Zapato lo verá, pero Sara era estéril. Y tú dices el llamado y, oye, pues ¿de dónde van a salir las naciones? Porque es estéril esta mujer. Por eso la cita. Porque 75 años. No más adelante dice, pero ya está la costumbre de las mujeres en el paso. Ya me estoy reglando. Ya lo arreglaba Sara, pero se embarazó. Imagínate el milagro de esto. Dice: los pechos que se han secado darán de mamar a un hijo. Sí, porque eso es lo que hace Dios. Por eso la citan aquí. ¿Sí? Por eso tú lo debes de creer. No es lo que está pasando, sino tu fe en tu Dios. No importa lo que se vea, no importa que se vea desolado el panorama, no importa que parezca sumamente absurdo. Si aún hoy en nuestra época, con todo el avance tecnológico, científico, no hay poder humano que pueda hacer que una mujer de más de 70 años dé a luz habiendo sido estéril toda su vida. ¿Sí? Y aún en nuestra época, ahora imagínate, en aquellos días, ves la mano de Dios, ves lo que no se puede ver, lo que no se puede entender con la mente, con el entendimiento, con el raciocinio. Por eso la fe es la certeza de lo que no se ve. A ver, vamos a seguir leyendo. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. A ver, ¿de quién habla aquí, amada iglesia? Fíjense de un charquito. A ver, lea el versículo. Lea el versículo y ahorita nos vamos a gozar con este versículo, porque está bien tremendo. Vamos a leerlo, ¿va? ¿Dónde está? Por la fe, también de uno, y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿De quién está hablando, amada iglesia? ¿De quién está hablando de este ya casi muerto? A ver, que aquí nos tiene.
¿Eh? No. De Isaac. ¿A quién es al que ya casi le daban cuello? A Isaac. Y ahora fíjate, vamos a entender ahora esto. Qué absurdo también puede parecer, pero vamos ahora a desmenuzar este versículo. Habla de uno, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bueno, resulta, tú y yo lo sabemos, que a la edad de cuántos años nació Isaac, de cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac. 100 años. A ver mis estudiantes del sábado. 100 años cuando nació Isaac. Y bueno, ya después de tanto, después de hasta tanta queja hacia Dios, y que me darás, que ando sin hijo, y no, pues sí, y tú dices, pero nomás dices, pero no compres, y no sé qué, ¿no? Y ahí pues todo berrinchado Abraham, como a veces también nos encontramos nosotros, señores, que yo oro, no veo que nada pasa, nada cambia, y eso que dices que eres galardonador de los que te buscan. Y a veces así somos, como Abraham, o sea, así de, ¿qué me darás si ando sin hijo? Uy, ¿qué me vas a dar? Mira cómo ando y todo lo que ando pasando. Pasa el tiempo, tal vez 10 años, 12 años, no lo sé, ahorita no me acuerdo. Y de repente le dice un día a Dios. Imagínate tanto para haber pasado, ya nació el chamaco, ya lo circuncidaron, lo despojaron, ya hasta provocó por ahí peleas, ¿no? Porque el Ismael se reía de él y Agar también, ya había pasado muchos eventos, ¿no? Y de repente le dice Dios, Abraham, toma ahora a tu único hijo, al que amas, y ve a un monte, y ahí me lo vas a ofrecer en sacrificio. ¡Wow! Señor, ¿qué pasa? Ya se me voló el fusible, ya lo entendí, entonces ¿para qué nació Isaac? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero ¿sabes cuál es el misterio? No es que Dios realmente no sabe lo que hace. No es que Dios realmente estaba haciendo algo completamente ininteligible, sino que recuerda que Isaac es una sombra y figura también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Isaías 53? Nuestro Señor Jesucristo, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus cazadores. Y tú ves en la escritura, dice la palabra, que cuando Abraham iba caminando con el asno que había enarbolado, la leña, y tú te imaginas esa escena, ven Eleazar, ven acá, se dice, heme aquí. Quiero que vamos a ver esta escena, a entender este versículo. Vamos tú y yo caminando hacia una montaña, y tú sabes ahora que va a haber un sacrificio allá en esa montaña arriba. Llevamos la leña, llevamos todo, pero no hay cordero. Y ahora tú pregúntame, así en voz alta para que vean. Llevamos todo para el holocausto, digo. Llevamos todo para el holocausto. Pero ¿dónde está el cordero? Pero ¿dónde está el cordero? Imagínate, y a mí Dios ya, o sea, yo soy Abraham, ¿no? Pero no por la barba, Y ya Dios me dijo, ve y toma a tu hijo, a Isaacito, al único que amas, al que Dios me dio en la vejez, al
al que Dios con su palabra me respondió y abrió la matriz estéril de una mujer anciana y me dice, llévalo y me lo das en sacrificio. Yo todo el camino voy con ese. Y ahora el chico me hace una pregunta. Y entonces el padre de la fe le dice, no te preocupes, Dios proveerá. ¿Sí? Bueno, no podemos. Imagínense, siéntate aquí. Imagínense que está recostado. No se puede recostar. Pero está atado, así con su. Está atado. No, no digas nada. Y entonces, el padre de la fe va a descargar su dama contra su único hijo sobre el que ama. Un ángel dice que lo detiene, pero quiero que tú has leído esta historia, por eso le dije que no hablara. Ya pasa tu lugar, antes de que sea demasiado tarde. Tuve la escritura durante el transcurso que el padre de la fe está descargando. No hay diálogo de Isaac. Isaac no dice, ¿qué vas a hacer, padre? Isaac no dice, ¿por qué me estás atando? Como oveja que fue llevada a los trasquiladores, no dice, porque Isaac era la sombra y figura de los bienes venideros, porque Isaac es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque también Isaac estaba haciendo uso de la fe. Él no entendía, él no sabía lo que estaba pasando, pero confiaba en Dios y en la instrucción que le había dado a su padre. No entendía qué pasaba, pero también algo ya en ese momento entendía Abraham, algo que era eterno. Por eso él vio la ciudad, vio constructores Dios, algo eterno, no algo que perece. Por eso él sabía en su fe que aunque lo hubiera matado, hubiera revivido, o hubiera estado con él en esa ciudad cuyo constructor es Dios. Por eso él no duda, él sabe que detrás de este plan hay un propósito de Dios. Pero así también, haz de cuenta que aunque no lo mata, se podría decir que en ese momento también Isaac vuelve a la vida, porque estaba una condena sobre él. La condena era muerte, pero no fue muerte, sino que fue traído a la vida, por así decirlo, de una manera simbólica, como nuestro Señor Jesucristo. Mas en nuestro Señor Jesucristo sí se cumple. Él sí fue muerto, traspasado, dice la palabra de Dios, experimentado en quebrantos, ¿sí? La paga de nuestros pecados fue sobre él. No le veremos más con hermosura, o sea, su rostro estaba deforme y él resucitó al tercer día. ¿Sí? Por eso ahora tú, entonces ahora sí vas a entender este versículo. Ahora leámoslo con esta explicación. Por lo cual también de uno, y ya que casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque de Isaac desciende Jacob, de Jacob descienden las 12 tribus de Israel, que entraron 66 a Egipto, más los que ya estaban ahí de José, y salieron más de 600,000 hombres, solamente, sin contar mujeres, más todo lo que está regado en el mundo. ¿Sí? Por eso dice que salió como la multitud de la arena, de ese que casi moría, pero que traía la simiente, o sea, el esperma, lo que iba a dar la herencia de las promesas. ¿Okay? Falta mucho, podemos hablar más de los héroes de la fe, pero vamos a cerrar nuestra predicación con esto. Ahora vamos rápidamente. Ya vamos a leerlo rápido, ¿sí?
del 13. Vámonos rápido, tú vas a ir viendo, ve viendo y analiza junto conmigo, porque aquí lo que vas a ver es una serie de victorias, una serie de situaciones que sí recibieron muchos héroes de la fe. Y para cerrar vamos a ver algo que está muy tremendo y que hoy te vas a llevar como una instrucción hermosa para ti. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya expliqué un poco eso. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen pensado en aquella que donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor después celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de los que van por el camino de la fe, aunque lloren, aunque les cueste, aunque te cueste trabajo levantarte de la cama, aunque no lo entiendas. Dios te ama. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndolo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto explica un poco más lo que hemos visto. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Okay? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Recuerda lo importante que es que Dios había deslocado la cadera de Jacob. ¿Sí? Ya no me da tiempo de explicarte todo. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus jueces. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no tuvieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A esto me refiero con la fe del aquí y en el ahora. ¿Sí? Las cosas que te dan calma, las cosas que te dan saciedad, pero momentáneas, fugaces. ¿Sí? No lo que obtendremos eternamente. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, aspersión. Y ahora ve, aquí hay victorias, victorias, vas a ver. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Amén. ¿Sí? Por la fe Racab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, sí, como a mí también me faltó tiempo. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, otros pasaron por el horno de fuego. No está aquí, amada iglesia, pero tú lo sabes. Así se apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Y qué crees? Que deja el último, el escritor de Hebreos, un tesoro oculto para ti, para nuestra época, para nuestro tiempo, para el tiempo con el que cerrará la iglesia de los últimos tiempos, ¿sí? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Ya viste, por la fe conquistaron reinos, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, fueron librados de la espada, conquistaron ejércitos. Pero déjame decir, hay uno que por la fe no fueron cerrados la boca de los leones. No pudieron detener la espada de los que los traspasaban. Por la fe no pudieron apagar el fuego con el cual fueron consumidas sus vidas. Te hablo de los tiempos de Nerón. Te hablo de la persecución a la iglesia que levantó Cristo, que los exhibían en los circos romanos. Murieron por la fe, pero esta fe no cerró la boca de los leones. ¿Sí? Y esto está tremendo. Esto hace que entendamos
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice que muchos murieron sin haber visto lo que se les había prometido. Y estos hombres fieles que murieron sin haber visto tanta gloria, sin haber sido librados de las fauces de los leones, murieron firmes, dignos, confiando en la promesa de aquel que había muerto por ellos, porque uno ya había abierto el camino, que es Cristo, de la resurrección. Y ellos lo creían, lo abrazaban, no les importaba morir en los circos romanos, no les importaba que los quemaran vivos. ¿Por qué? Porque sabían que ahora tenían parte en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú no vas a ver las promesas de Dios, tal vez tú lo que ves no se ve como una promesa, tal vez lo que estás viviendo es adversidad, tal vez tu fe no va a evitar que te traspasen algunos dolores en tu vida, como madre, como hijo, como esposo.